Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Sauni del curso de física. Jóvenes, el día de hoy estaremos viendo el movimiento vertical de caída libre. Estaremos analizando dos casos particulares. El primero, cuando un cuerpo es soltado desde cierta altura. Y el segundo, cuando un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba. Bien, jóvenes, entonces empecemos con el movimiento vertical de caída libre. La caída de los cuerpos llamó bastante la atención de los antiguos filósofos, los cuales trataron de darle una explicación a este fenómeno. Para el griego Aristóteles, que nació 300 años antes de Cristo, decía que cuando se soltaba dos cuerpos de diferentes masas, entonces el cuerpo que tenía mayor masa llegaba primero con una diferencia de tiempo respecto del segundo. Y este pensamiento duró aproximadamente 2000 años. Fue Galileo Galilei quien se opuso a este pensamiento. A Galileo se le conoce como el creador de la física experimental, porque él subía a la Torre Pisa con distintos balones de hierro de distintas masas, los cuales los soltaba desde lo alto de la torre y calculaba el tiempo que demoraban en llegar al piso. Y este experimento lo realizaba una y otra vez, hasta que llegó a la conclusión de que todos los cuerpos, independientes de su masa, en el vacío, caen simultáneamente en un mismo tiempo al piso. Aunque Galileo Galilei no pudo demostrar esta hipótesis, fue el primero en oponerse al pensamiento aristotélico. Pero gracias a sus experimentos es que ahora se conocen las leyes de la caída libre. Entonces, mis jóvenes, una vez visto un poquito de historia, vayamos a ver a las características generales. Jóvenes, el movimiento vertical de caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero con una trayectoria vertical. Entonces, jóvenes, el movimiento ya no va a ser horizontal, sino vertical. Además, podemos decir de que todo cuerpo es atraído hacia el centro de la Tierra, el cual produce una aceleración constante, la cual se denomina aceleración gravitatoria. Esta aceleración gravitatoria tiene un valor constante de 9,8 metros por segundo al cuadrado, la cual nosotros lo conocemos como el valor de la gravedad. Pero nosotros vamos a trabajar con un valor aproximado. Entonces, a partir de ahora, en los trabajos de física, vamos a decir que la aceleración gravitatoria es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, jóvenes, entonces lo que se trata de ver acá es esto, de que todo cuerpo que es soltado desde cierta altura va a sufrir la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce el planeta. Todo cuerpo es atraído hacia el centro del planeta Tierra. Como todo cuerpo va a presentar una masa, entonces estos cuerpos van a ser atraídos por su peso. Ya porque el peso, que viene a ser la fuerza de gravedad, es el producto de la masa por la aceleración. ¿Pero qué aceleración? De 10 metros por segundo. Claro, es 9,8, correcto. Pero nosotros vamos a trabajar con 10 metros por segundo al cuadrado. En el vacío, un martillo y una pluma caen con la misma aceleración. Y cuando llegan al piso, para cada uno va a transcurrir el mismo tiempo. Muy bien, jóvenes, entonces vayamos a analizar, por favor, dos casos particulares de la caída libre. La primera, cuando soltamos un cuerpo. Jóvenes, nosotros cuando soltamos un cuerpo, en el preciso momento que soltamos un cuerpo, entonces la velocidad en el preciso momento que se suelta siempre va a ser igual a 0. Mis jóvenes, nosotros hemos visto en MRV el tema de la aceleración, ¿sí o no? Cuando teníamos un cuerpo, por ejemplo, que parte de reposo, decíamos que la velocidad en este punto es igual a 0. Luego decíamos, si este cuerpo tiene una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado, entonces si pasaba un segundo, la velocidad en este punto era igual a ¿cuánto? A 5 metros por segundo. Jóvenes, si pasaba un segundo más, ¿cuánto era su velocidad en este punto? Va a ser 5 metros por segundo más, es decir, de 10 metros por segundo.
Ahora, si pasaba un segundo más, 10 más 5, entonces en este punto su velocidad es de 15 metros por segundo. Eso habíamos visto en el tema de MRV. Otro ejemplo. Teníamos un cuerpo que en este punto tiene una velocidad de 2 metros por segundo. Si su aceleración era igual a 8 metros por segundo al cuadrado, entonces después de un segundo, este va a tener una rapidez de ¿cuánto? 2 más 8, 10 metros por segundo. Pasaba un segundo más, su velocidad de ¿cuánto era? 10 más 8, 18 metros por segundo. Y pasaba un segundo más, 18 más 8, esto es igual a 26 metros por segundo. Entonces, por cada segundo que transcurre, la velocidad del móvil aumenta en 8 metros por segundo. Jóvenes, si para nosotros la aceleración gravitatoria es de 10 metros por segundo al cuadrado, ¿qué nos indica eso? Nos indica que por cada segundo transcurrido, la rapidez varía en 10 metros por segundo. Jóvenes, si está en caída libre, si soltamos el cuerpo, si soltamos un cuerpo desde cierta altura, significa que si pasa un segundo, entonces este cuerpo va a aumentar su velocidad. ¿De cuánto? De 10 metros por segundo. Pues si pasa un segundo, la rapidez, la velocidad de este cuerpo va a ser de 10 metros por segundo. Ahora, jóvenes, si pasa un segundo más, ¿cuánto va a ser su velocidad? Era 10 más 10. Correcto. Ahora va a ser de 20 metros por segundo. Jóvenes, si pasa un segundo más, ¿cuánto va a ser esta rapidez? Ya no va a ser 20. Más 10, 30. 30 metros por segundo. Jóvenes, si pasa un segundo más, ¿cuánto va a ser esta velocidad? Va a ser igual a 40 metros por segundo. Muy bien, es decir que por cada segundo que transcurre, su velocidad aumenta de 10 en 10 en 10 en 10. A ver, jóvenes, por ejemplo, si nosotros soltamos un cuerpo desde cierta altura, entonces yo te pregunto, ¿cuál será su velocidad luego de haber transcurrido 8 segundos? ¿Cuánto va a ser? Profe, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Entonces, después de 8 segundos, su velocidad final va a ser de 80 metros por segundo. Jóvenes, si soltamos un cuerpo desde cierta altura, velocidad inicial a 0, y luego transcurre, por ejemplo, 4 segundos, ¿cuánto va a ser su velocidad? Profesor, después de 4, 10, 20, 30, 40. 40 metros por segundo. Ahora, si soltamos un cuerpo, velocidad inicial igual a 0, y pasa, por ejemplo, 12 segundos, ¿cuánto será su velocidad? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. 120 metros por segundo. Entonces, jóvenes, el análisis de caída libre está sencillo, es práctico, jóvenes. Muy bien, entonces, por cada segundo que transcurre, la rapidez del móvil va a aumentar de 10 en 10. Jóvenes, pero también podemos calcular la altura. Claro, joven. ¿Por qué? Porque nosotros hemos trabajado en el movimiento rectilíneo uniformemente variado el tema de la distancia. La última fórmula, ¿cuál era? Que distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Te acuerdas o no? Correcto. Pero mira, esto es cuando el movimiento es horizontal, ¿sí o no? Pero si ahora el movimiento es vertical, ¿será lo mismo? Sí, es lo mismo. Ahora, en vez de distancia, se va a llamar, ¿qué cosa? Altura. Y en vez de aceleración, se va a llamar gravedad. Por lo tanto, la altura que va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, joven, mira, vamos a deducir la fórmula. Mira, altura. Cuando soltamos un cuerpo, en este punto, la velocidad inicial es 0, ¿sí o no? Entonces, queremos calcular nosotros la altura
cuando el móvil ha recorrido un cierto tiempo t. Allá, entonces, jóvenes, lo vamos a ver así. Mira, mira, mira. Altura. Jóvenes, ¿la velocidad inicial cuánto es? 0, porque estamos soltando un cuerpo. 0 por el tiempo t más menos 1/2. ¿La gravedad cuánto vale para nosotros? 10. Por 10 por el tiempo al cuadrado. Jóvenes, 0 por cualquier cantidad, 0. Entonces la altura va a ser igual. Claro, 10 por 1, 10. Entre 2, 5. 5 veces el tiempo al cuadrado. Entonces, jóvenes, mira, cuando soltamos un cuerpo desde cierta altura y queremos calcular su altura luego de transcurrir un tiempo t, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 5 veces el tiempo al cuadrado. Siempre y cuando trabajemos con la aceleración gravitatoria igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Sencillo. Por ejemplo, para este caso, ¿cuánto será la altura? ¿Cuántos segundos se demoró? 1, 2, 3, 4. 4 al cuadrado, 16. Por 5, 80. ¿Ya ves? Fácil para calcular la altura de un cuerpo cuando es soltado desde cierta altura. El día de hoy, jóvenes, vamos a trabajar esta formulita. Muy bien, jóvenes, vayamos a analizar el último caso cuando un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba. Jóvenes, cuando lanzamos un cuerpo, siempre es importante poner acá el vector, ¿ya? Este vector velocidad, que indica que se va para arriba. Vamos a suponer que lo lanzamos con una velocidad de 40 metros por segundo, ¿ya? Entonces, si para este móvil transcurre un segundo, ¿cuánto será su rapidez en este punto? Sabiendo que la aceleración gravitatoria es de 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora ya no vamos a aumentar, vamos a reducir. Si era 40, después de un segundo, ¿cuánto va a ser? Pues ahora en este punto va a ser de 30 metros por segundo, porque ahora va a disminuir de 10 en 10. Allá, profesor, pero si pasa un segundo más, ¿cuánto va a ser su rapidez en este punto? 30 menos 10, 20 metros por segundo. Ahora, si transcurre un segundo más, ahí está, un segundo más, entonces su rapidez en este punto va a ser 20 menos 10, 10. Listo. Y si pasa un segundo más, entonces en este punto la velocidad va a ser igual a ¿cuánto? A 0. ¿Por qué? Porque 10 menos 10 es 0. Y una vez que sube, el cuerpo empieza a caer. Mira, pasa un segundo. ¿Cuánto va a ser su rapidez? De 10 metros por segundo. Pasa un segundo más. 20 metros por segundo. Pasa un segundo más. 30 metros por segundo. Pasa un segundo más. 40 metros por segundo. Y cada uno va a tener ¿qué cosa? Va a tener su vector velocidad. Ya, en este caso va hacia abajo el vector. Listo, muy bien. Si nos damos cuenta, jóvenes, en cada intervalo de tiempo, ya vamos a ver que se va a cumplir. Mira, en intervalos de tiempos iguales, las rapideces son iguales, ¿sí o no? Claro, eso es muy, muy importante. Jóvenes, mira acá. ¿Cuánto se demoró este móvil en llegar a la parte más alta? A ver, 1, 2, 3, 4 segundos. ¿Cuánto se demoró en caer? 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, podemos decir que el tiempo en subida es igual al tiempo en bajada. Entonces, el tiempo en subida es igual al tiempo en caída o en bajada. En caída vamos a ponerle el tiempo en caída. Esto siempre se va a cumplir. Por otro lado, jóvenes, podemos decir que en intervalos de tiempos iguales, las velocidades, bueno, acá dice las rapideces y alturas son iguales. ¿Cómo es eso? Si nosotros analizamos, por ejemplo, este punto le llamamos A y este punto lo llamamos B como análisis. Mira.
Para este móvil, su rapidez es de 20 metros por segundo. Y en este mismo punto, su rapidez es de 20 metros por segundo. Entonces podemos decir que la rapidez en el punto A, es igual a la rapidez en el punto B. Ojo, la rapidez, ¿ya? Y por otro lado, jóvenes, si nosotros comparamos las alturas desde el piso, desde el nivel del piso, la altura de A con respecto a la altura de B, ¿es lo mismo, sí o no? ¿La altura de A y la altura de B serán los mismos? Sí. Entonces podemos decir que la altura que recorre A va a ser igual a la altura que recorre B. Muy bien. Vayamos a analizar algo más. Jóvenes, si se demora 4 segundos en subir y 4 segundos en bajar, el tiempo total va a ser 8. ¿Sí o no? Correcto. Si lo lanzamos con 40, a ver chicos, poquito de cálculo mental, se demora 4 en subir y 4 en bajar. Total 8. Si lanzamos un cuerpo, ahí está, a ver si es que me captas. Si lanzamos un cuerpo con una rapidez de 60 metros por segundo, pregunta, ¿después de cuánto tiempo llega al mismo punto? Profe, si lo lanzamos con 60, para que llegue a su punto más alto cuando la velocidad sea 0, se va a demorar 6 segundos. Correcto. Y cuando llegue al piso, ¿cuánto se va a demorar? Otros 6 segundos. Por lo tanto, tiempo de vuelo, 6 más 6, 12 segundos. Otro ejemplo. Si nosotros lanzamos un cuerpo con una rapidez de 80 metros por segundo, pregunta, ¿después de cuánto tiempo llega al mismo punto? Si lo lanzamos con 80, hasta que se detenga, se va a demorar 8 segundos. Y en caída libre va a ser 8 segundos. Tiempo de vuelo, ¿cuánto va a ser? 8 más 8, 16 segundos. A ver, jóvenes, nivel pro. Ya para terminar, tenemos un cuerpo. Lo lanzamos con una velocidad 80 metros por segundo. Ya, ¿cuánto se demora en subir? Profesor, en subir es 8 segundos. Y en caer, 8 segundos. 8 más 8, tiempo de vuelo igual a 16 segundos. Ahora, si nos hubieran pedido la altura, ahí está, la altura máxima, qué bonito problema. Profesor, habíamos visto que en caída libre, joven, ¿a qué igual altura? 5 veces t al cuadrado. ¿Sí o no? Correcto. En caída libre, el tiempo es 8. Por lo tanto, altura va a ser igual a 5 por 8 al cuadrado. Altura va a ser igual. 5 por 8 al cuadrado es 64. Y 64 por 5 es 320 metros. ¿Ya ves? Podemos hacer hasta cálculo mental. Muy bien, jóvenes, el día de hoy hemos visto el movimiento vertical de caída libre. Esperemos que la exposición haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.